Parece ser, según nos dijo el 29 de febrero el señor Padilla, el secretario de Estado, se estaba trabajando en un nuevo estatuto marco en el cual se iba a desbloquear la situación. Eso fue en febrero. Estamos hoy a 24 de diciembre. No se ha adelantado nada, no sabemos nada. Tampoco nos ha dado respuesta, ni nos ha querido recibir. Ni a SIETES, ni a SETS, ni a la Comisión por el Grado de los Técnicos Superiores Sanitarios. La ministra de Sanidad, por lo que se ve, los técnicos superiores sanitarios no somos importantes. El Ministerio de Sanidad tiene que cumplir con la normativa europea. Los técnicos superiores sanitarios tenemos que ser ciudadanos de primera, tenemos que tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos de Europa. El tratado de Schengen con nosotros no se cumple, nosotros no podemos circular libremente. Cuando se crea la figura administrativo-sanitaria, ahí nos faltan datos, nos falta saber si cuando el Ministerio y la Consejería dicen creamos esta figura y que lo haga quien esté haciéndolo, como puede ser un auxiliar administrativo o un administrativo sanitario, nosotros consideramos que ahí hay un problema. Hay un problema porque el profesional que lo está haciendo no está formado, capacitado y habilitado. Los técnicos superiores sanitarios no queremos, y los TKS entiendo que tampoco, no queremos volver a la huelga. Pero tienen que tener claro que si no se cumple lo del acuerdo fin de huelga y si no se cumple la moción, volveremos a la huelga. De hecho, le hemos lanzado este mensaje a las profesionales y a los profesionales. Documentos TSS. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo tiempo de podcast, bienvenido a un nuevo tiempo de Documentos TSS. Con esta música navideña, con esta música de tarde de Navidad, tarde de Año Nuevo, comenzamos este Documentos TSS, el número 19. Hace ya varios años que comenzamos, si no me equivoco, 3 años, en los cuales de manera irregular, atemporalmente, estamos lanzando Documentos TSS. Este número 19 viene pues instigado por diferentes circunstancias que han ocurrido en los últimos meses, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en el caso de Cataluña, porque son los diferentes temas que vamos a tratar. Quiero por un lado hablar a nivel general de cuál es la situación post-administrativo sanitario, cómo influye esto a nuestras compañeras y compañeros técnicos superiores en documentación y administración sanitarias. A nivel general hablaremos del grupo B, el cual parece ser que está ahí a punto de llegar, pero nunca llega. Hablaremos igualmente del grado universitario, el cual yo creo que tenemos que seguir apretando y creo que nos está faltando acelerar un poquito. Y por otro lado, finalmente hablaremos de la situación de Cataluña, el caso de Cataluña, en el cual, como sabéis, el pasado año y principios de este año estuvimos en huelga, una huelga indefinida, la cual se cerró con un acuerdo fin de huelga y no se ha cumplido de momento. Entonces, esos serían los puntos que queremos tratar en este Documentos TSS, que esperamos que sea de tu interés, porque realmente te duele nuestra profesión, porque quieres avanzar y porque quieres que te reconozcan, te recompensen como toca. Entonces nada, sin más preámbulos, bienvenido a Documentos TSS, número 19. Documentos TSS. Como te decía en el sumario, el primer punto que vamos a abordar es la creación de la figura del administrativo en salud o el administrativo sanitario. Como bien sabes, actualmente en el sistema sanitario español existe una figura predominante en lo que es la atención administrativa al paciente, la cual desde hace muchos años se ha potenciado lo que es la figura del auxiliar administrativo. El auxiliar administrativo accede habitualmente a estos puestos a través de un título de la ESO o una antigua EGB, un grado escolar que se decía, ¿no? O directamente con un grado medio de administración y gestión de empresa o algo así se denomina el título. Exactamente no es así, pero es algo similar, ¿no? Y por otro lado, se ha utilizado también la figura del administrativo. El administrativo bien podría tener un grado superior de formación profesional dedicado a la administración en general, que puede dedicarte a trabajar en un taller mecánico en la administración general del Estado o en un hospital,
aunque nosotros ahí tenemos ciertas dudas, muchas dudas de que eso deba de ser así, y sobre todo a partir de que se aprueba la figura del técnico superior en documentación y administración sanitarias. Esta figura arranca en el año 1995, en aquel momento técnico superior en documentación sanitaria, con unas funciones, pero cuando se vuelven a estudiar los títulos y se generan nuevos reales decretos, aparece la figura del técnico superior en documentación y administración sanitarias, en ese final, aunque yo me las coma, pero en ese final, documentación, administración sanitarias. Nosotros creemos claramente, y así lo defendemos a capa y espada, que se suele decir, que es el profesional sanitario que debe ejercer la función de la administración, en todos los sentidos. Primero porque yo creo que la administración no quiere que los datos de pacientes los utilice un profesional sin formación, capacitación y habilitación. Yo creo que es muy necesario decir esto, porque creemos que la administración quiere que cumplir la ley de autonomía del paciente, y porque creemos que la administración quiere que se cumpla la ley de protección de datos, la ley orgánica de protección de datos, la LOPD tan famosa, ¿no? Entonces, por esos motivos, es la figura que tendría que estar en los centros de atención primaria e igualmente en los centros hospitalarios, dando la atención que requieren los ciudadanos, en todo momento, ¿no? Atendiendo sus datos clínicos, haciendo la codificación, que son los profesionales que lo tienen que hacer, custodiando esos datos, haciendo toda la gestión que necesita un paciente, ¿no? Desde que entra por la puerta del centro sanitario hasta que se va, ¿no? Además, por eficacia, si no me equivoco, fue el pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Sanidad, conjuntamente con las consejerías de salud o de sanidad, dependiendo la consejería de cada comunidad autónoma, a través del Consejo Interterritorial, que es donde se deciden las grandes cosas sanitarias a nivel de España, en donde están los representados el Ministerio de Sanidad propiamente y los consejeros o quien delegue este cargo, ¿no? Si delegan a un director de recursos humanos o delega en otra figura de su consejería. Pues se decidió la creación del administrativo en salud. Básicamente lo que se pretende es desburocratizar la gestión, tanto hospitalaria como de atención primaria. Bueno, en este caso la atención primaria, ¿no? Que es lo que se aprobaba. Nosotros consideramos que es muy necesaria una figura que desburocratice esos trabajos, ¿no? Que la parte del trabajo administrativo relacionado con el paciente, pues que no la tenga que hacer un médico o una enfermera, que lo haga quien lo tiene que hacer. Cuando se crea la figura administrativo-sanitaria, ahí nos faltan datos, nos falta saber si cuando el Ministerio y las consejerías dicen creamos esta figura y que lo haga quien esté haciéndolo, como puede ser un auxiliar administrativo o un administrativo sanitario, nosotros consideramos que ahí hay un problema. Hay un problema porque el profesional que lo está haciendo no está formado, capacitado y habilitado. Y si el Ministerio de Educación, que entendemos en consonancia y trabajando con el Ministerio de Sanidad en su día, crean la figura del técnico superior en documentación y administración sanitarias, ¿qué sentido tiene seguir llenando los centros sanitarios de profesionales sin formación, capacitación y habilitación? Nosotros creemos que la figura que tiene que ir creciendo paulatinamente y a un ritmo vertiginoso en los centros sanitarios de España tiene que ser el técnico superior en documentación y administración sanitaria. ¿Que hay que echar a los administrativos a los administrativos? No, pero hay que ir poco a poco haciendo los movimientos pertinentes para que la figura que tiene que estar haciendo ese papel sea un profesional sanitario titulado. Entonces, existen varias opciones. Una que es ir poco a poco haciendo el cambio y ascendiendo a aquellos administrativos y auxiliares administrativos que tienen la titulación académica de técnico superior en documentación y administración sanitaria y que se le den las pasarelas necesarias para que puedan ejercer como tal. Por otro lado, que los centros sanitarios no hagan trampas y contraten a técnico superior en documentación y administración como auxiliar administrativo o como técnico administrativo, porque creemos que están haciendo trampas. Nosotros, desde el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios y desde la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, el pasado 29 de febrero, que fue el día que nos reunimos con el señor Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, se le dijo que no tenían que inventar absolutamente nada. La figura existía. Y nos dolía pensar que ellos no supiesen que existía. De hecho, nos dijo que días antes la directora de ordenación profesional había hablado de esta figura.
Entonces a nosotros nos preocupa que los que están dirigiendo la sanidad, y aquí meto al Ministerio de Sanidad como a todas las consejerías de salud, no sepan que hay una figura. Entonces nosotros ante esto tenemos dos posibilidades, o tenemos dos peticiones. Una es directamente hacer lo que comentaba anteriormente, que es poco a poco ir haciendo el recambio, cuanto más rápido mejor, porque redundará en un beneficio, redundará en la calidad que requieren y que necesitan los pacientes en el Estado español. Y si esta no es la opción que le planteamos al Ministerio de Educación y al de Sanidad conjuntamente es que eliminen este título, porque si no lo van a utilizar, ¿para qué estamos utilizando el dinero público? Para formar a estos chicos y a estas chicas, ¿no? Que terminan su grado medio, terminan el bachillerato y dicen, pues voy a hacer un grado superior de documentación y administración sanitarias. Eso nos cuesta el dinero a todos los contribuyentes. Y después estamos jugando con el tiempo. Estamos jugando con la ilusión de estos chavales y estas chavalas. Estamos jugando con la ilusión de los alumnos. Y no hablemos de aquellas compañeras y compañeros que llevan años titulados y los cuales no pueden ejercer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y algún político, algún ejecutor en algún servicio de salud me ha dicho que era muy drástico. El que tiene suerte trabaja en el Mercadona, con todo el respeto a la gente que trabaja en el Mercadona, que por cierto están mejor tratados que los profesionales sanitarios en la mayoría de comunidades autónomas de España, a nivel retributivo y a nivel laboral, por lo que se ve también. Entonces, a lo que vengo, y con ello cierro este capítulo. Tenéis dos opciones, Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad. O empezamos a implementar la figura por calidad, por respeto a los profesionales y porque queremos que nuestros sistemas sean eficaces, y para ello tenemos que potenciar la figura muy mucho, y esto se lo digo a la ministra y a todos los consejeros y consejeras de salud de España. Hay que implementar esta figura, y si no queréis hacerlo, automáticamente eliminar el título. No hagamos perder el tiempo. O a no ser que la idea que tenéis con estos títulos que la gente le utilice como pasarela para que luego hagan grados universitarios, enfermería, fisioterapia, logopedia, todos los que quieras, medicina, etcétera, ¿no? Que muchas veces nosotros pensamos que por ahí van los tiros. Pues nada, a las compañeras y compañeros decirle que desde el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, me refiero a las compañeras y compañeros técnicos superiores en Documentación y Administración Sanitarias, desde nuestras dos organizaciones estamos dispuestos a todo, y para ello necesitamos de todas y todos. Por si ha llegado el momento hay que paralizar los servicios, habrá que paralizarlo. Pero tiene que quedar muy claro qué profesionales son los que tienen que estar haciendo la administración sanitaria en los centros sanitarios, tanto de la atención primaria como de la atención hospitalaria. Y recuerdo, ahora viene al caso, creo que fue en el año 21-22, justamente la Sociedad Española de Técnicos Superiores y la Sociedad Española de Medicina de Familia, la SENFIC, firmamos un acuerdo que hablaba ya de esta figura, la figura del administrativo sanitario, refiriéndose al técnico superior en documentación y administración sanitaria. No contemplaba otra opción. Documentos TSS. Mira, perdonad, pero es que yo no doy crédito, ¿eh? Yo no doy crédito. O sea, hay no se sabe cuántas PNL de este tema. Hemos tenido no sé cuántas reuniones. Bueno, la última reunión con los portavoces de todos los grupos políticos. Todo el mundo de acuerdo en lo que había que hacer. Y en una de las premisas era el problema de que los consejeros autonómicos no contestaban. Si es que no tienen que contestar, hay que hacer las normativas, ya no tiene que contestar nadie. De acuerdo que en las facultades de Ciencia de la Salud puede luego encontrarse la consejería correspondiente con algún problema. Cuando esté legislado, entonces se contacta con los distintos consejeros, pero ponerse ese argumento para no hacer algo, una normativa que se quedó allí en la reunión, que esto ya estaba claro lo que había que hacer. La situación de que no esté homologado en todos los países está claro. Lo primero que lo tienen claro es el país hermano, el país portugués, porque es que no es que se manche a Portugal, no, es que Portugal tiene sucursales en España con un precio un tanto desorbitado para que la gente se pueda sacar aquí el título para luego homologarlo fuera. Entonces estamos en una situación, para mí, incomprensible, que no vayamos ya a dar el paso siguiente, que de acuerdo que le toca al Partido Popular, pues sí, le toca.
Dadlo ya, que no tenga que venir aquí una PNL dentro de 3 meses, que lo estoy viendo, vamos. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Pues en el siguiente punto hablamos de los técnicos superiores sanitarios en general. Concretamente hablamos del Grupo B. El Grupo B, el cual se nos debe desde el año 2007, cuando aparecemos en el EBEP. Y en el año 2008, concretamente, económicamente, se nos debe desde entonces, que es cuando aparecemos en presupuestos generales del Estado y presupuestos generales de las comunidades autónomas. A esto hay que sumarle que en el año 2007 el EBEP lo aprueba el Partido Socialista y en el año 2015 el Partido Popular refunde el EBEP, creando el TREBEP, el cual seguimos siendo Grupo B. A través de una disposición transitoria tercera, desde mi punto de vista mentirosa, engañosa, que nos engaña y que nos estafa. Yo me siento estafado, y como yo, la mayoría de profesionales técnicos superiores, tanto sanitarios como no sanitarios, a los cuales se nos tiene ahí en el limbo jurídico, y eso, pues si desde el año 2008 lo hubiésemos cobrado, pues hubiésemos tenido un sueldo mejor y hubiésemos tenido una mejor jubilación el día que nos toque, ¿no? Yo quiero dejar muy claro una cuestión. Por ejemplo, el otro día en el Parlamento de Cataluña se habló de que la enfermería pase a A1 cuando son A2, los técnicos superiores al B cuando son C1, o los TKS al C1 cuando son C2. Aquí hay que diferenciar dos cuestiones. Por un lado está la enfermería, que tiene una reivindicación, y después estamos nosotros y las TKS. Los técnicos superiores sanitarios, las TKS, aparecemos en el EBEP. La enfermería no aparece en el EBEP como grupo A1. Tienen el A2 y ellos quieren pasar a la 1, legítimamente. Y estoy de acuerdo. Seguramente los médicos querrán a la 3+, que digo yo. También será legítimo. Pero nosotros estamos hablando de que nosotros ya aparecemos en el EBEP del año 2007. Y en las posteriores leyes de presupuestos generales de las comunidades autónomas o del Estado. Y desde entonces se nos estafa. Entonces creo que no son marcos comparables. Son cuestiones económicas las dos, por supuesto, pero creemos que se ha de diferenciar una de la otra. Creo, y ese es el posicionamiento de SIETES y de SETS, que lo nuestro, los técnicos superiores sanitarios y las TKS, es urgente, porque se nos debe desde el año 2008, a nivel económico, desde que aparecemos en el EBEP, como digo, 2007. Y yo creo que es el momento de acabarlo. Y aprovecho la coyuntura para decir al Ministerio de Sanidad que de una vez necesitamos el Estatuto Marco. Necesitamos que los técnicos superiores sanitarios seamos Grupo B. Nos lo deben desde el año 2008 y los TKS C1. Nos lo deben desde el año 2008. No estamos para seguir perdiendo el tiempo. Cuando había que dar la cara en los momentos más duros de la pandemia, ahí estábamos, haciendo PCRs, haciendo placas, haciendo radiografías o haciendo los primeros cuidados. Los más cercanos los hacíamos nosotros, los técnicos superiores y los TKS. Y parece ser que eso se ha olvidado. Pues no, nosotros no lo hemos olvidado y queremos lo que nos toca. Gracias. Que recuerdo las luchas, las movilizaciones que hubo por aquella época, y hemos de recordarlo, que todo nace cuando en el año 2005 lo que era FESITES decidió convocar una huelga, y una huelga de hambre a nivel estatal de técnicos superiores sanitarios. Una de las promesas que nos hizo el entonces gobierno de Zapatero era decir, bueno, de momento os vamos a clasificar en el grupo B para que no estéis en el mismo grupo que los bachilleres. Y de hecho, en las intervenciones parlamentarias del propio José Antonio Labordeta, que entonces era diputado de la Xunta Aragonesista, él hablaba de los técnicos superiores sanitarios, no decía de los técnicos superiores, directamente decía técnicos superiores sanitarios porque eran los que realmente se estaban movilizando y los que estaban generando la presión. En aquel momento se nos prometió eso, y de hecho los sindicatos, comisiones y UGT, que siempre han sido las grandes sindicatos, las grandes centrales sindicales de este país, para lo bueno y para lo malo, pero que siempre han sido importantes las decisiones que se toman a favor o en contra de los trabajadores, y aquí lo digo sabiendo lo que digo, porque a veces creo que han jugado en contra, y creo que en este caso concreto jugaron en contra en aquel momento. De hecho, las manifestaciones posteriores a la huelga de 2005, porque no se cumplía lo que se dijo,
se hicieron convocatorias, primero FESITE lo hizo con comisión y luego las hizo con UGT y otras asociaciones de técnicos. Y en una de aquellas, una de las compañeras, actualmente en 7, escuchó a un alto cargo de comisiones, que lo recordaba, o de UGT, lo diré, de uno de los dos sindicatos para no tener lío, le dijo: lo cobrarán cuando nosotros queramos. Y efectivamente, lo vamos a cobrar cuando ellos quieran, porque durante estos años, a pesar de que cada vez que había elecciones sindicales nos lo prometían cada 4 años, seguimos esperando. De hecho, el día 11 pasado, el 11 de diciembre, convocaron una manifestación ante el Ministerio de Sanidad. Y nosotros, pues debe ser que estamos más cerca, y se pondrán la medalla, y nosotros encantados que se pongan la medalla. A mí me gusta que comisiones UGT, si es algo que nos va a mejorar la vida a los técnicos superiores sanitarios y a otros trabajadores, se pongan la medalla, encantado. Lo malo es cuando hacen cosas como esta, que seguimos esperando, o firman terceros acuerdos como el de Cataluña, el cual nos deja a los técnicos superiores sanitarios con 8,93 € al mes después de 17 años. Eso es lo que nos duele a los técnicos superiores sanitarios y a otros trabajadores y trabajadoras sanitarias y de otra índole. Entonces, sobre el Grupo B, parece ser, según nos dijo el 29 de febrero el señor Padilla, el secretario de Estado, se estaba trabajando en un nuevo estatuto marco en el cual se iba a desbloquear la situación. Eso fue en febrero. Estamos hoy a 24 de diciembre. No se ha adelantado nada, no sabemos nada. Tampoco nos ha dado respuesta, ni nos ha querido recibir. Ni a SIETES, ni a SETS, ni a la Comisión por el Grado de los Técnicos Superiores Sanitarios. La ministra de Sanidad, por lo que se ve, los técnicos superiores sanitarios no somos importantes. Porque puede recibir a otros sindicatos, puede recibir a otras organizaciones profesionales, para los técnicos superiores sanitarios no. Y recientemente que me he reunido con representantes políticos autonómicos de lo que es la coalición Sumar de diferentes parlamentos autonómicos a nivel estatal, se lo hemos comunicado en primera persona desde SIETES. Está muy descontento con el posicionamiento de Sumar y nos recuerda muy mucho al posicionamiento que en su día tuvo el Partido Popular o el Partido Socialista cuando gobernó, y no hemos notado la diferencia. Ojalá me equivoque y me tenga que comer mis palabras pronto, ojalá, y me encantaría comerme mis palabras, pero a día de hoy y en vista de la respuesta que estamos teniendo, nosotros no estamos viendo nada diferente. Se nos dijo que con el nuevo estatuto marco se iba a solucionar nuestro problema del Grupo B y el Grupo C1, no se dijo cuándo. Y después hay que esperar que aparezca ese estatuto marco, que se nos clasifique como Grupo B y que luego los presupuestos generales del Estado y luego de las autonomías decidan que nos van a pagar esas cantidades. Entonces, bueno, en ello estamos. Se nos debe y particularmente, y así lo titularía yo, la mayor estafa de la administración pública en España. Estaba estafando nuestros sueldos en lo que se ha considerado la mayor estafa a trabajadores y empleados públicos durante los últimos 17 años. El 29 de febrero del año 2024, de este año, mantuvimos una reunión con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en la que quedó claro que la intención del Ministerio es, por supuesto, reclasificar a los técnicos superiores sanitarios en el nivel que nos corresponde. En el ámbito de los servicios de salud, la regulación va a venir por una reforma del Estatuto Marco en la que se creen unos grupos de clasificación propios para el personal sanitario. Pensamos que estamos en el periodo correcto y de desarrollo por fin de la aplicación definitiva del Grupo B. Tenemos el compromiso del Secretario de Estado del Ministerio de Sanidad y consideramos que, si llegado el momento, faltarán a su palabra. La movilización sería contundente y muy efectiva. Vamos a vivir unos meses en el que no van a faltar movilizaciones y actuaciones debido a la situación de la titulación de grado y nuestra situación profesional. Y creemos que las fuerzas, las balas que tenemos, las tenemos que reservar para la batalla definitiva. Aprovecho la coyuntura y ya que está hablando del Ministerio de Sanidad y de lo que nos preocupa a los técnicos superiores sanitarios, antes he hablado de la Comisión por el Grado, creo que es el momento de que el tema del grado universitario se ponga encima de la mesa otra vez. El Ministerio de Sanidad y los diferentes ministerios y el Gobierno de España, y cuando digo Gobierno de España meto ahí a todos los gobiernos, incluyendo los autonómicos, tienen que dar respuesta de una vez a una exigencia
que cumpliría con la normativa europea. Los técnicos superiores sanitarios de diferentes especialidades, Comisión por grados de 4 especialidades: laboratorio clínico y biomédico, anatomía patológica y citodiagnóstico, imagen para diagnóstico y medicina nuclear y radioterapia y dosimetría. Pero hay otras que también. El Ministerio de Sanidad tiene que cumplir con la normativa europea. Los técnicos superiores sanitarios tenemos que ser ciudadanos de primera, tenemos que tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos de Europa. El tratado de Schengen con nosotros no se cumple, nosotros no podemos circular libremente. Alguna gente con suerte lo mismo sí que lo ha conseguido, pero normalmente no podemos circular libremente. Yo no me podía trabajar a Portugal, porque Portugal me va a decir: a ver, usted tiene una formación escasa para lo que tenemos aquí. Usted se ha formado en una escuela de FP, mientras que aquí mis profesionales se forman en un centro universitario con una serie de cualidades muy diferentes a las que tenemos en el Estado español. Y después se ha de cumplir el Tratado de Bolonia, por supuesto. Y después hay una cuestión muy importante, que es que tengamos una formación de calidad y que no se siga potenciando la formación profesional, la cual de prácticas andalista está floja, tenemos pocas prácticas, y no digamos nada de aquellos centros privados. Y sobre todo, no todos los privados, porque hay privados de primera y privados de segunda y de tercera y hasta de sexta regional, ¿no? Y sobre todo me quiero fijar en aquellos centros que ya lo están haciendo a distancia, porque si yo fuese un paciente, a mí no me gustaría, y toco madera, que la radioterapia me la hiciese alguien que se ha formado en una escuela a distancia, o que el que me hace los análisis o la radiografía ha hecho las prácticas en una clínica de higiene bucodental, o me ha hecho las prácticas en un centro veterinario. Y eso está ocurriendo en este país. Y yo digo, ¿qué hace la inspección educativa ante esto? Pues parece ser que no. Detrás de estas grandes escuelas, que además si pones formación profesional sanitaria, es lo primero que te aparece en Google, son enlaces patrocinados, están fondos buitres, están grandes empresas que están ganando mucho dinero. Y parece ser que no se está tomando en serio. Y entonces acabo como me gustaría acabar este punto del sumario de este documento TSS, es reivindicando de una vez. Había aquí un problemilla. Reivindicando de una vez que el título de grado sea algo que esté sobre la mesa de nuestros políticos, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Universidades y del Gobierno de España, por respeto y porque España tiene que cumplir la normativa. De nosotros depende, de nadie más. Tenemos que seguir luchando y peleando, y creo que tenemos que acelerar el pulso al gobierno. Pero me parece que la realidad de los técnicos superiores sanitarios es que están durmiendo con el enemigo. A decir que el problema de no haber cambio en España, mi visión como persona de fuera, son los propios técnicos. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Vamos a abordar el último punto de este documento TSS. Vamos a hablar de la situación de los técnicos superiores sanitarios en Cataluña. Como la mayoría sabéis, el pasado otoño, los técnicos superiores sanitarios de Cataluña, concretamente del Instituto Català de la Salud, comenzaron una huelga. El día 8 convocaron esa huelga porque estaba a punto de firmarse un convenio que en Cataluña era el tercer acord, concretamente el tercer acuerdo. Entonces el cual, pues de entrada lo que presumíamos que traía grandes mejoras para el colectivo médico y el colectivo de enfermería, los cuales son justos, pero para nosotros la pinta es que iba a ser muy malo, iba a ser muy negativo, y efectivamente así fue, ¿no? Luego lo corroboramos cuando el 22 de noviembre se firmó por parte del ICS, el Departamento de Salud, y ahí estaban los sindicatos Comisiones UGT, SATSE y Metges de Cataluña. Yo la situación de SATSE y de Metges de Cataluña la entiendo, lógicamente, sus colectivos salían beneficiados y lo firmaron. La negociación colectiva en España, tienes que obtener el 10% de los votos de la empresa. Me refiero de la empresa cuando el servicio de salud en este caso, o la administración general, etcétera, dependiendo cada caso, ¿no? Nosotros no tenemos el 10%, lamentablemente, en Cataluña, porque nuestro colectivo es pequeño, y después, aunque vamos en coalición con SAE a través de FTPS, no llegamos a esos números. Ya nos gustaría. Bueno,
Pero sí que tenemos el derecho de convocar una huelga porque entendemos que nuestros legítimos intereses no se están defendiendo y la administración propiamente tampoco lo ha hecho, no nos ha defendido la administración, que al final es el que tiene que velar porque todos los profesionales y todos sus trabajadores estén en las mejores condiciones, y a nosotros no se nos han dado esas condiciones. Lo he explicado por activa o por pasiva. Los que tenemos carrera profesional en Cataluña cobramos 8,93 euros al mes más que hace 17 años. Bueno, hemos tenido los incrementos que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo o los retrocesos, como cuando nos quitaron el 5%, que hay que recordarlo también, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido, en realidad, una bajada de sueldo después de 17 años. Que se me suban 9 euros es una bajada de salario. Así de claro, y así se le dijo por activa y por pasiva a la Administración, al Instituto Català de la Salud, que es una empresa pública, que sería el servicio de salud público 100% en Cataluña, como homologable al SERMAS en Madrid o al Servicio Andaluz de Salud o al SESPA en Asturias, por decir algunos, no los voy a decir todos. Entonces, nos encontramos con la situación que nadie nos ha defendido, ni la propia Administración, ni la propia empresa. Entonces eso nos lleva a una huelga con un alto seguimiento. 30 de noviembre, 1 de diciembre, 15 de diciembre, días de huelga. Huelga indefinida desde el 8 hasta el 30, en el cual, a pesar de que el conseller del momento dijo que nos iba a sentar con los sindicatos pequeños, que no estuvieran en la mesa sectorial, se sentó y lo hizo por varias veces además. Hubo un acuerdo, fin de huelga, el cual entendíamos que era viable. Ese acuerdo se centraba en tres áreas. Un área que era la la lucha por parte del departamento de acelerar el grupo B y el grupo C1 para técnicos superiores sanitarios y TCAEs. Grupo de las cuestiones funcionales, organizativas, en la no dependencia de la dirección de enfermería, que las especialidades que no están en el sistema estén, eliminar el intrusismo, que seguimos teniéndolo, etc. Y el tercer punto era las cuestiones económicas. En todo momento sabíamos cuáles son las condiciones de la negociación colectiva, y nosotros entendíamos que no somos el sindicato más representativo, no estamos en ese 10%. Hay 5 sindicatos en el ICS y nosotros no estamos. Pero se crearon 2 mesas técnicas, las cuales esas mesas tendrían que tener la información para luego el propio ICS y el propio Departamento de Salud elevar a esa mesa lo que hubiesen acordado con nosotros, hubiesen negociado y que nosotros hubiéramos dado el vía libre a eso. Pasó el tiempo, unas elecciones, se convocaron elecciones, el gobierno decayó, entró el Partido Socialista, hasta agosto no se formó gobierno, un gobierno en minoría, el cual requiere de los votos para la investidura de Comuns y de Esquerra Republicana de Cataluña. Finalmente ese acuerdo sale. Pasado noviembre nos recibe la consejera de Salud de Cataluña, la señora Olga Pané. Señora que viene de gerente del Hospital del Mar, con unas condiciones personal laboral, unas condiciones económicas para sí misma impactantes. Se jubila y ahora la recupera el señor Illa, el cual sabe mucho de sanidad porque este señor fue el ministro de Sanidad en la época de la COVID y sabe muy bien cómo funciona la sanidad. Es una señora que a mí personalmente, y es una afirmación personal, me recuerda al señor Boi Ruiz, el cual hizo auténticos estragos en la época de Convergencia y Unión. Desde mi punto de vista, la peor gestión que hemos recibido los profesionales y los usuarios de la sanidad pública en Cataluña. Y lamentablemente esa es mi sensación. Ojalá me equivoque y tenga que comerme mis palabras, que ya lo he dicho anteriormente en otro punto, y me encantaría. No hay cosa que me guste más si al final consigo lo que quiero que comerme mis palabras. Entonces, nos encontramos con la situación de que esta señora nos dice que sí, que va a cumplir el acuerdo, pero no dice cuándo. En todo momento se ciña a la negociación colectiva, y esto lo ha hecho incluso en interpelaciones parlamentarias posteriores, concretamente, si no me equivoco, el día 11 de diciembre. Una interpelación que hace Esquerra Republicana y responde con eso, que la negociación colectiva, todo el rato hablo de la negociación colectiva. Si nosotros sabemos cuál es la negociación colectiva, pero también sabemos que existen los acuerdos fin de huelga, el cual tiene unos compromisos por parte del Instituto Català del Siscat o el CatSalut en Cataluña, que sería como, digamos, la mutua pública que da los servicios para decir si este servicio se lo dio a la sanidad 100% pública, se lo dio un concertado e incluso se lo puede a un privado, ¿no? Tenemos una situación sanitaria en Cataluña un pelín diferente a la del resto del Estado.
Entonces nos encontramos que esta señora en todo momento dice que elude que la negociación colectiva, para no abordar, desde mi punto de vista, una situación inmovilista, no tiene intención de mover nada. Entonces, ante esto, nosotros el pasado verano, después de que se forma gobierno, empezamos a hablar con los grupos políticos, porque entendemos que tenemos que estar preparados para cuando empiece a caminar esto, y cuando se cumplan los 100 días y la consejera nos reciba y nos diga cuál es su parecer, si hay que hacer cosas o no. Entonces, una vez que tenemos toda la información, hablamos con los grupos políticos y le explicamos cuál es la situación. Vemos que esta señora no tiene esa intención de moverse, a pesar de que hay un acuerdo fin de huelga, y no tiene intención. Esa es nuestra sensación. Bueno, el día 11 se hace una interpelación por parte de Esquerra Republicana en la cual se habla de nosotros, y subsiguientemente, se llama así, se genera una moción el día 11 y luego el día 19. Entre tanto, el día 17 Común se hace otra interpelación en la cual se habla de nosotros también. Para nada habla de nosotros. La respuesta, la señora consellera habla de otras cosas, pero de los técnicos superiores sanitarios, la negociación colectiva, y ahí seguimos con la negociación colectiva. Por lo cual entiendo que, según la consellera, comisiones y UGT, que son los que deben de abrir esto, deberían de empezar ya a trabajar el tema. Y nosotros mostramos nuestra predisposición a colaborar con quien haga falta para conseguir lo que necesitamos y que se nos trate con justicia. Ante esto, pues la moción que se aprueba el pasado 19, la cual creemos que está muy bien, es una moción que se habla de los puntos, lo que queremos, se crea un grupo de trabajo ahí, el Parlamento custodiará, vigilará, no sé la palabra técnica que utiliza, velará más bien, ¿no? Sería velará porque se cumpla, que se haga lo que se ha dicho, etcétera, ¿no? Más o menos viene a decir: el Parlamento de Cataluña se compromete a supervisar el cumplimiento de la resolución y actuar como garante del diálogo entre los colectivos técnicos superiores sanitarios ITCAE y el Govern de la Generalitat. Este compromiso refuerza un sistema sanitario público de calidad equitativo para toda la ciudadanía. Son palabras que están muy bien. Nosotros lo que queremos es reconocimiento, y dentro de ese reconocimiento, por supuesto, están las retribuciones, y que se nos deje trabajar como nos gustaría trabajar, respetándose nuestro trabajo y nuestra dignidad, y que no se olviden de nosotros y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Creemos que es un gran paso. Nunca se había hablado en el Parlamento de Cataluña de nosotros. Se estuvo hablando bastante rato de nosotros, y todos los grupos tuvieron que hablar de nosotros, menos uno que habló de médicos y enfermeras, pero bueno, allá ellos. Y después creemos importante también el poder incluso hacer una rueda de prensa desde el propio Parlamento de Cataluña. Jamás habíamos pensado esto cuando empezamos la huelga del 30 de enero, porque nos habían dejado sin nada. Estamos pidiendo respeto, estamos pidiendo salario, porque estamos hablando de lo que nos da de comer a nosotros y a nuestras familias. Estamos hablando de miles de trabajadores, los cuales están sufriendo las consecuencias de lo que nosotros consideramos un mal acord, que fue el tercer acord. Entendemos que tendría algunas ventajas, pero nosotros en primera persona no lo estamos viviendo, de hecho lo estamos sufriendo. Gracias a la señora consellera y a los altos cargos del Ministerio de Sanidad, y al señor Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. Los técnicos superiores sanitarios no queremos, y los TKS entiendo que tampoco, no queremos volver a la huelga. Pero tienen que tener claro que si no se cumple lo del acuerdo fin de huelga, y si no se cumple la moción, volveremos a la huelga. Y de hecho, le hemos lanzado este mensaje a las profesionales y a los profesionales. Hemos cobrado la paga extra hace unos días. Hacer un rinconcito, guardar una partida, y después vamos a seguir enfatizando, vamos a seguir incrementando las cajas de resistencia que existen en los servicios. Algunos servicios tienen sus cajas de resistencia para, llegado el momento, poder paliar los efectos económicos que tiene una huelga, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Desde el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, desde SIETES, pedimos respeto. Pedimos que se cumplan los acuerdos y que no nos sintamos estafados, porque es nuestra sensación. Ocurrió con el EBE. Nos sentimos como una estafa. Cuando la pandemia éramos súper necesarios, aunque nadie hablaba de nosotros, pero sin nosotros no había ni PCR, ni había pruebas de radiología, ni había todo lo que hacemos los técnicos superiores sanitarios. Documentación sanitaria, dietética, radioterapia, etcétera, ¿no? Todo eso no había si no hubiésemos estado ahí, y éramos tan necesarios. Yo siempre recuerdo, se olvidaban de nosotros, las mascarillas no aparecíamos en algunos protocolos, teníamos que reclamarlas del sindicato para aparecer, porque no se acuerdan de nosotros. Firman un tercer acuerdo después de 17 años y se olvidan de nosotros. Firmamos un acuerdo fin de huelga y se olvidan de nosotros, no lo quieren cumplir. Y ahora la moción, ¿qué pasa con la moción? ¿Vais a hacer lo mismo?
¿Queréis seguir calentando a la gente? ¿Queréis seguir viendo cómo podemos paralizar la sanidad? Yo siempre pongo el mismo símil y con eso acabo. Un día que paramos la diagonal de Barcelona, las colas fueron kilométricas. Eso pasó en los hospitales, dentro de los hospitales. Sin diagnóstico, el hospital no funcionaba. La atención primaria no funcionaba. Y eso es así. Nada más. Con esto quiero acabar como comencé, deseándote que tengas un feliz 2025, que seas muy feliz, que tengas mucha salud y que ojalá no tengamos que reclamar tanto, que las cosas funcionen de manera natural y que fluya como debería, ¿no? Pero me temo que cuando elegimos la profesión, cuando elegimos estudiar esto, en muchos casos desconocíamos que esto era así. Pero es lo que hay. Y lo dicho, salud. Documentos TSS. El programa donde repasamos la situación de la profesión. Documentos TSS. Con José Joaquín Durán. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Un canal conjunto de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, SETS, y del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, SIETES. Radio TSS.